ilusión de hablar de tres diferentes aspectos de la independencia, que pues hoy es el Día de la Independencia. Hace 218 años se levantaron en armas un grupo de personas como nosotros, unos peloncitos, así como Miguel Hidalgo y Costilla, como yo, otros con sus paliacates como Morelos, y hasta las mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez. Se levantaron y, como decía ahorita Pati, con mucha pasión por su nación para sacrificar su vida o lo que tuvieran que sacrificar para que pudiera ser libre esta nación, y hoy en día nosotros lo disfrutamos. La independencia obviamente no duró un día, como nosotros lo celebramos. Duró, ¿alguien sabe cuánto tiempo duró la independencia? 11 años. Entonces fueron 11 años de sacrificio, de lucha y pues peleando por aquello que necesitaba esta nación. Entonces, creo que dentro del corazón de Dios, también como lo mencionaba Pati, me robó las palabras, está que cada nación sea libre. Y sí, amén, ese Pero fíjese que sí podemos utilizar la palabra independiente en un contexto, pero también podemos malinterpretar la palabra independiente de una mala manera. Y primero voy a mencionar un poquito de la independencia en una manera un poquito negativa. Y eso me refiero a que no deberían, en el corazón de Dios, yo creo que no deberían de existir las fronteras. O sea, podríamos ser naciones que somos mexicanos y allá que son Estados Unidos y que abajo son Guatemala y todos los diferentes lugares, pero ahorita me refiero a los que son frontera con nosotros. Y es bien triste cómo nos tenemos que dividir de esa manera. Al contrario, deberíamos de apreciarnos unos a otros, aunque yo me llamara México y los otros se llamaran Estados Unidos. Y tan así creo eso, que por eso me casé con una gringa. No es cierto. Yo juraba que nunca me iba a casar con una gringa. Y mire, me terminé casándome con una, pero con la mejor de todas. Entonces, sí, yo creo que dentro del corazón de Dios está que cada nación sea soberana, sea libre, y la libertad, pues que pueda decidir hacer las cosas a su manera y como Dios debe de guiarlos, ¿verdad? Entonces, sangre y vidas fueron derramadas por la libertad de nuestra nación de México, precisamente para eso, para tener la libertad de llamarnos una nación libre y soberana. Y pues bueno, yo creo que deberíamos de estar muy agradecidos, y tal vez una de las razones por las que vamos y gritamos a la plaza. ¿Quién fue a gritar a la plaza ayer? Nada más Pati y Amber. Amber parece más mexicana que muchos de nosotros, porque ella andaba gritando ahí, nadie gritaba alrededor de nosotros. Y ella, pero sí es divertido estar ahí. Y no me gustan esas cosas a mí, pero ella me influencia de una buena manera para poder llegar y celebrar. Y es, wow, los fuegos pirotécnicos y la vibra que se siente ahí de la pasión de la gente, y cuando andan ahí los soldados marchando y todo, y que tocan la campana y el viva, cuando se escucha, es muy vibrante y lo hace ahí uno que se le enchine la piel. Pero bueno, déjeme meto al tema. Mire, nosotros celebramos este día, y bueno, de hecho hasta la mayoría de las cosas que celebramos aquí en México, que son como 150 días libres de 365, que el día de esto y que el día de aquello y de aquello, y
si usted se da cuenta en la cultura que vivimos, la gente lo agarra para día libre, ¿verdad? O sea, ni siquiera en agradecimiento muchas veces. No estoy diciendo que, estoy hablando de una manera general de cómo se utiliza. Y pues para la borrachera, ¿verdad? Para la fiesta, y pues vamos a echarnos una carnita asada. Y ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿O cómo va el chiste? La carnita asada y pues y hasta los cumpleaños de los niños andan celebrando la piñata de un niño y terminan los adultos hasta las 3, 4 de la mañana en un pachangón, ¿verdad? Hasta la banda trajeron. Entonces, aunque celebramos, pero bueno, en este caso voy a hablar específicamente acerca de este día, acerca de la independencia y la liberación de la nación del pueblo mexicano. Yo creo que nos hemos quedado cortos en entender lo que significa verdaderamente ser libres. Y una vez más, estoy hablando en un contexto general, como pueblo mexicano. Nos hemos quedado muy cortos en ese sentido. Y mire, la palabra independencia, busqué el origen de la palabra y significa dentro de o en, y luego la otra parte es depender. Entonces, si la palabra sola de depender, pues significa que yo dependo de algo, de alguien, y literalmente significa estar colgado de un hilo. Es el significado de la palabra depender. Entonces, juntada la palabra significa depender de mí mismo, dentro de mí. Entonces, donde yo solo puedo hacer las cosas, o yo solo puedo dirigirme, o yo solo puedo hacer esto y aquello. Entonces le digo, en un contexto negativo de esta palabra, nos lleva hacia una dirección incorrecta. Y por ejemplo, la semana pasada, el pastor mencionó algo acerca de que hoy en día vivimos en la época donde más egoísmo existe en toda la historia de la humanidad. Y egoísmo me refiero a individualismo y a donde yo soy lo que valgo. Y mire, me puse a investigar de cómo es que le llaman al egoísmo hoy en el siglo XXI. Y el egoísmo tiene diferentes definiciones. Dicen que es la enfermedad del siglo XXI. Dicen que es el mal del siglo XXI. Dicen que es lo que más se valora en este siglo. Y dicen que es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, es bien interesante pensar que el ser independiente, o bueno, más bien deberíamos de saber cómo utilizar esta palabra de independiente o independencia, porque hay dos maneras en que se utiliza comúnmente. Es en que un país se hace independiente de otro, donde lo tenía bajo su yugo, y el otro que se utiliza es que se independiza uno de sus papás. Ese es el más común. Y aquí en México, pues no vivimos, yo creo que todavía eso tanto como en otros países desarrollados, como en Estados Unidos. A los 18 años, así dicen, ¿no? Pues se independizó de su familia porque ya llegó a la edad adulta y ya puede sostenerse por sí solo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo bueno. Pero cuando lo manejamos de la manera en que yo le tengo que demostrar a mis papás, o tengo que demostrar esto, o tengo que hacerlo por mí mismo porque yo puedo, yo creo que nos ponemos un poquito en peligro de
encerrarnos en nuestro propio egoísmo y de enfocarnos hacia nosotros mismos sin pensar en los demás, que en realidad en eso se define el egoísmo, de estar únicamente enfocado en mí mismo sin importar los demás. Y bueno, ese es un tema por sí solo, porque hay diferentes definiciones de lo que es egoísmo en diferentes sentidos. Entonces, independencia también tiene algunos significados y se puede decir que es un permiso, es un libramiento, es un escape, es una fuga, es una huida, es una autonomía, es una excarcelación y un montón de otros significados que tiene o sinónimos. Entonces, yo creo que podemos utilizar de la misma manera independencia hacia el pecado. Pero pues no me gusta mucho decirlo así porque in significa dentro de, o sea, yo solo puedo. Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios y como la iglesia de Cristo, no deberíamos de pensar de esa manera. Deberíamos de pensar más en estar en comunidad y en estar unidos unos con otros, pero ahorita voy a llegar a ese punto. Voy a poner un video que está en inglés y alguien va a hablar la traducción. Entonces, si me hacen el favor. ¿Quiénes han escuchado, o más bien, quiénes han comprado en Amazon? Bueno, Amazon es una tienda virtual donde puedes comprar cualquier cosa. Bueno, no de las cosas del mercado negro, pero puedes comprar cualquier cosa que te imagines, que artículos para el hogar, teléfonos, muchísimas cosas, pues sí, todo en una manera. Y el dueño ha sido tan grande este negocio que el dueño de Amazon, es el hombre más rico de todo el mundo. Y antes se andaban peleando ahí entre Slim y Bill Gates y otros millonarios, y andaban en 65, 70 y tantos mil millones de dólares o billones. No entiendo mucho eso de las cifras, pero muchos ceros. Y este hombre es el primero que rebasó los 100,000 millones de dólares. Entonces ahorita es dueño como de 112 mil millones. Entonces, en contexto, y esta es una tienda que recientemente abrieron en Washington, de Amazon. Amazon Go is the most inconvenient. Ok, bueno, Amazon Go's been pues ya pueden pararlo ahí. Entonces, ¿sí ven lo maravilloso que es esta tienda? Usted llega, entra, nomás con su teléfono, agarra las cosas que quiere y ya se sale. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, Amazon de hecho también es una... está en la vanguardia de la tecnología. Usted hace su pedido por internet y en algunos lugares, en el mismo día, llega en un dron y le entrega su paquete. Y hay tantas cosas que hacen estos cuates, por eso tiene tanto dinero este señor, que incluso verduras y frutas se pueden pedir de Amazon y le llegan en un ratito. Obviamente hay ciertas zonas, ¿no? Pero antes Amazon solamente existía en Estados Unidos, ahorita ya existe en muchos lugares en el mundo. De hecho hay un Amazon México que no me gusta mucho porque está muy caro, pero yo soy un consumidor de Amazon, culpable. Pero no estoy hablando mal necesariamente de Amazon ni de la tienda, pero es bien interesante el paso en el que vamos con la tecnología y con ese tipo de cosas. Algo que menciona la chica es que dice que una de las cosas, y es una de las cosas que la mayoría de la gente aprecia, esta tienda es en Washington, no sé si abrieron en otros lugares, en Washington State.
es que no tienen que interactuar con nadie. O sea, soy completamente invisible a los demás, independiente o egoísta, como le quiera decir. Pero, de hecho, pues Estados Unidos es un país que es calificado por ese tipo de cosas, donde la gente, entre menos interactúe con los demás y esté en su espacio, nadie se meta en su espacio, todos somos felices. Y ese obviamente no es el corazón de Cristo. No sé si ese sea el corazón del dueño de Amazon. Y yo creo que ese tipo de cosas nos ayudan a... Yo creo que el sentido de esto es que deberían de ayudarnos para que podamos a lo mejor estar en comunidad así e interactuar unos entre otros. Yo mucho que hago es que pago el agua, la luz, el teléfono por medio del app. Ya ni siquiera tengo que ir a la tienda. O sea, estamos avanzando de una manera muy rápida. Y por ahí hay una película que se llama Wall-E, que más o menos pinta un poquito esta idea de que estás en tu casa y la gente está pues como 5 veces mi tamaño, porque ni siquiera caminan ya, de lo que no salen ni siquiera a la calle ni nada de eso. Pero bueno, no me quiero enfocar tanto en eso, nada más quería darles una idea de hacia dónde estamos caminando y hacia dónde se está apuntando el mundo con la tecnología. O sea, y con todo que es tan rápido ahora. Y por ejemplo en esta sección con todos estos chavitos aquí, ellos, esta generación, ya todo es microondas, todo es instantáneo. Antes, ¿a quién le tocó comunicarse con cartas con sus novias y novios? ¿Cuánto se tardaban? Sí, y hoy en día con el WhatsApp y todas esas cochinadas que se dan por medio del WhatsApp, yo creo que Dios está contento de que se hayan desarrollado esas cosas, pero se han utilizado de una manera súper incorrecta. O sea, y muchísimas cosas, podemos hablar mucho acerca del desarrollo de la tecnología, de las misiones. Antes tenían que ir a caballo o a pie para ir a predicar las naciones, y aún así Pablo recorrió todo el mundo conocido en ese entonces. Hoy en día nada más hay un hombre que ha recorrido todo el mundo, ha estado en cada lugar, y es el Loren Cunningham, el fundador de Jucum. Pero hoy en día es tan fácil hacer todas esas cosas, y como que nos reprimimos, y en vez de avanzar para hacer ese tipo de cosas, como que nos echamos para atrás y no hacemos lo que le gustaría a Dios que hiciéramos. Pero bueno, me quiero enfocar un poquito en la libertad. Según yo iba a terminar rápido, pero espero no colgarme tanto. Por ahí a las 3 está bien, va, que termine. No es cierto. Acerca de la libertad. Y mire, voy a hacer más o menos rápido porque son definiciones y algunas cosas acerca de la libertad. Dice, libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir a llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad. El origen de la libertad es en el latín y es libertas, y luego se le añade otro pedazo que es tad, y significa cualidad de, o sea, cualidad de libre. Entonces estamos en una cualidad de libres. Y es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad, sin restricciones, respetando su propia conciencia y el deber de ser, para alcanzar su plena realización. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos, para actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y bueno, hay muchas otras cosas que hablan acerca de la libertad. Y mire, con eso, también yo creo que, por eso al principio comencé hablando que necesitamos entender en su profundidad y el significado verdadero de lo que es libertad.
porque hay muchas expresiones y maneras de hablar acerca de la libertad que se han transgiversado, igual que como a lo mejor lo de la tecnología. Y por ejemplo hay libertad académica, libertad de asociación, libertad de culto, que era lo que decía ahorita Patti, libertad de elección, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de movimiento, libertad sexual, libertad de género. ¿Sí? Y siempre hablamos de respeto, de tolerancia y de dar libertad a la gente. Y bueno, obviamente todos tenemos la libertad de decidir qué es lo que vamos a hacer, para bien o para mal. Mire, otra cosa, por ejemplo, que yo creo que se ha malinterpretado, es que acerca de la libertad, hay una ley que se acaba de aprobar en Jalisco, no sé si en otros lugares en México, pero hay niños aquí, bueno, están chiquitos, ¿verdad? De faltas a la moral, si ustedes me entienden lo que estoy tratando de decir, en la calle, o sea, si lo pescan a uno con la novia ahí en el carro haciendo cosas inmorales, indebidas, ¿qué es lo que hacen? Al mercadito, ¿no? Bueno, si es que no suelta su mordida. Pero bueno, es una falta a la moral. Entonces, no estamos permitidos hacer eso, de acuerdo a la ley. Bueno, pues en Jalisco ya se aprobó que en la calle uno puede hacer lo que quiera. ¿Y sabe cómo le llaman a eso? Libertad. Así es, de expresión o no sé de qué. Pero es libertad. Entonces, como que agarramos lo que Dios nos da y lo volteamos y lo hacemos perverso, lo ensuciamos. Entonces, algunas frases acerca de la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Esto fue Juan Pablo II. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Otra es, si solo quieres seguridad total, ve a la cárcel. Ahí te alimentan, te visten, te dan cuidados médicos. Lo único que falta es libertad. Está interesante, ¿verdad? Un pueblo es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Dice, un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestra cultura. Hay muchas cosas en las que nuestras costumbres no hemos sido todavía liberados. Ahora le voy a decir la última que tengo de mis expresiones estas. Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Y yo creo que este sí le dio al clavo. Porque todas esas expresiones de libertad o todas esas libertades de nada sirven si no tenemos la libertad verdadera, que solamente nos puede dar Cristo. Amén. Entonces, después de toda esta explicación, entender un poquito de lo que significa la libertad en muchas maneras, esta es la que más le dio al clavo. Entonces, voy a leer un pasaje, a ver si no los duermo con el pasaje. En Juan 8:31, es hasta el 36, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Esto le decían los fariseos para provocar a Jesús. Y Jesús les dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres,
ustedes son verdaderamente libres. Ok, bueno. Pues es medio extenso el pasaje me quise meter un poquito hacia lo que es el significado de algunas de las palabras que se mencionan en este pasaje. Y dice que cuando Jesús se dirigió a los judíos que habían creído, la palabra que se utiliza para creído habla de los que habían confiado en Él. Entonces, nosotros hemos confiado en Él, creo, ¿no? Por eso es que estamos aquí. Y les dijo, los que se mantienen fieles, esta palabra significa los que permanecen o se quedan a sus enseñanzas, que significa su palabra viva. O sea que los que permanecen y se quedan dentro de la palabra viva de Dios van a llegar a ser, dice, llegarán a conocer y van a llegar a conocer la verdad, que significa verdad. El significado es una descripción correcta de la realidad. O sea, llegarán a conocer la descripción correcta de la realidad. Y esta descripción, cuando lleguen a conocer la descripción correcta de la realidad, van a ser libres. Y la interpretación de esta palabra es eximidos de la responsabilidad. Ahora, déjense los digo otra vez con las palabras de lo griego. Dice, llegarán a conocer la descripción correcta de la realidad y serán eximidos de su responsabilidad. Entonces, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿libres de qué? ¿Qué es lo que les preguntan ahí más adelante los judíos, los fariseos? Y la palabra que utiliza ahí es libres de la esclavitud. Y la esclavitud, obviamente, en el siguiente versículo dice que el que peca es esclavo del pecado. Entonces, si conocemos la verdad, la descripción correcta de la realidad, que es Cristo, vamos a ser liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Y lo dice en el versículo 35, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, que también es el significado verdadero es casa. Un esclavo no es miembro de la casa de Dios en este caso. Pero un hijo sí forma parte de esta casa. Entonces, si este hijo los libera, ustedes son completamente libres. Y aquí no habla acerca de ser libre para que te vayas de la casa, sino que habla de ser libre para vivir como hijo dentro de la casa. Entonces, a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, pues yo nunca he sido esclavo de nada. O sea, a mí nunca me han puesto en cadenas, ni en grilletes, ni en nada de eso. Entonces, pues yo nunca he sido esclavo realmente de nada. Pero si hemos pecado, y todos lo hemos hecho, nos convertimos en esclavos. Y muchos de nosotros, o como seres humanos, tenemos la costumbre de crear hábitos. Y esos hábitos muchas veces son pecados a nosotros. O bueno, pecamos contra nuestro cuerpo y pecamos contra Dios. Entonces, todos hemos sido esclavos de algún tipo de pecado. Y eso lo sabemos nosotros. A veces sí lo hemos confesado, o a veces nos acercamos con otras personas y para que nos ayuden, pero muchas veces por algún tipo de vergüenza, que no debería de ser así, no lo confesamos
Y el enemigo viene y nos dice, si tú confiesas eso, te van a rechazar y ya no te van a aceptar, o te van a avergonzar, te van a humillar, bla, 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 bla. Es una sarta de mentiras que el enemigo quiere meterle en su mente y en su corazón. Y me atrevo a decir que si usted se acerca con alguno de sus hermanos aquí, con quien tenga confianza, él lo va a abrazar y lo va a aceptar tal y como es y le va a ayudar a caminar hacia adelante para salir de ese problema o de esa esclavitud. Que para eso es que estamos la iglesia. Y a veces decimos, bueno, pues yo con Dios me arreglo, y pues yo y Dios, y esto y lo otro. Pero Dios para eso nos puso aquí, para ayudarnos unos a otros. Entonces, al principio mencioné un poquito del sacrificio que hicieron los mártires de la independencia y todos aquellos que lucharon por nuestra independencia y nuestra liberación aquí en México. En 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 7, también lo voy a leer más o menos rápido. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Una vez más, Él quiere que todos seamos liberados y lleguemos a conocer la descripción correcta de la realidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. Podemos hacer todo lo que decía ahorita el pastor, ir aquí y allá y hacer esto y todos nuestros ritos y todo. Pero Jesucristo, hombre, que dio su vida por rescate de todos. Él es nuestro héroe de independencia. Él es el que nos dio la libertad. Él derramó su sangre y entregó su vida. Y no solamente por una nación, pero por todo el mundo. Y por todo, bueno, Él lo hizo por todo el mundo. Ya depende de nosotros si creemos o no. Sí, porque dice que todo aquel que creyere. ¿Quién cree aquí? Entonces, dice, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Bueno, aquí está hablando Pablo de que Dios lo escogió a él para ir a predicarle a los que no eran judíos. Entonces, aquí me voy a meter un poquito en el movimiento lo que están tratando de hacer aquí en la iglesia, de Jesús es el Señor. ¿Sí? Mira, hermano, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros sus siervos, y nosotros nos declaramos esclavos de Él por amor a Él, y Él nos proclama, bueno, no voy a decir la palabra apóstol, pero Él quiere que vayamos y proclamemos eso. Y por ejemplo, este tipo de cosas de Jesús es el Señor, yo creo que todos deberíamos de apuntarnos y hacer participar en eso, porque Dios quiere que nosotros vayamos y esparzamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y bueno, ya por último, voy a hablar acerca de la dependencia. Y obviamente de la dependencia sana, no de la dependencia insana. Dios nos creó, fíjese, en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí está hablando acerca de la Trinidad, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
Y ellos siempre actúan en dependencia unos de otros, en unidad. Así, no hay mejor ejemplo que la Trinidad, ¿verdad? Es que mucha gente lo pone en un ejemplo como el huevo. Un huevo donde está la cáscara, la yema y la clara. Y es algo así, pero bueno, pues esos son algún tipo de explicación. Pero el mejor ejemplo que Dios nos pone es cómo Él nos creó. Y Él nos creó en unidad. No se le ocurrió de repente, o a lo mejor se le ocurrió a uno y luego vino con el otro y platicaron y oye, sí, pues vamos a hacerlo. No está toda la historia de cómo lo hicieron, pero estaban y siempre están en dependencia uno del otro. Uno no funciona sin el otro. En Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Una vez más, ustedes han sido llamados. Dios, Cristo, los ha llamado a ser libres de la esclavitud del pecado. Pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse. Y la palabra aquí, en la traducción, dice sean esclavos unos de otros. No en un mal sentido, obviamente, pero sírvanse unos a otros con amor. Que también esta palabra dice en gran estima y en buena voluntad. Entonces, para eso Dios nos ha puesto aquí. Para servirnos unos a otros, para depender unos de otros. Y les digo, no, porque también a veces la palabra dependencia se utiliza en un mal contexto. Y hay una mala dependencia a veces. Y dice en Romanos 12:14, ya casi cerrando. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Se los voy a repetir. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. A veces como cristianos nos aislamos un poquito, porque pues es que estos pecadores y yo pues aquí con mi círculo cristiano y todo eso. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. O sea, sean de testimonio. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No andemos ahí peleándonos con todo el mundo. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue de la justicia, de la justa ira de Dios. Dejen que se encargue de la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces a lo mejor dicen, caray, pues no sé para qué dirección va. Está a 20 diferentes direcciones. Mire, el punto que quería tocar era específicamente la libertad, de ser libres. Y cuando realmente llegamos a ser libres, Dios nos da la capacidad de poder hacer esto. Sí, porque todos somos lastimados de alguna manera por los demás, con los enemigos, o con los que nos hicieron algo, o aún con la misma sociedad estamos enojados y todas esas cosas. Y Dios nos da la capacidad de poder amarnos unos a otros, porque nuestra capacidad
No podemos. Esa es la verdad. Y muchas veces en cuestión de perdón es como el enemigo, no, ¿cómo qué? Dicen que es el asesino número 1 en el mundo, la falta de perdón. Y no podemos, con nuestra propia voluntad no podemos, porque hemos sido bastante lastimados o dañados o traicionados o esto o lo otro. Solamente conociendo la descripción real de quién es Dios, la descripción correcta de la realidad. O sea que conociendo la verdad, si conocemos la verdad, y yo creo que la verdad no va a ser ahí nomás leyendo un libro y ya descubrimos la verdad. Necesitamos que Dios se revele a nosotros. Y con esa revelación vamos a poder ser libres. Digo, hablé del perdón por X cosa, pero hay muchísimas cosas que nos tienen atados y que nos tienen esclavos y que no nos dejan avanzar para conocer a Cristo y para conocer la verdadera libertad. Y luego llegamos a conocer la verdadera libertad y entonces somos capaces de compartir la libertad con otros. Que eso es en Isaías. Bueno, lo que dice Pablo en Timoteo 2, que él fue puesto como apóstol o como predicador para predicarle a los que no conocían a Cristo, que no eran judíos. Y después lo mencionan más adelante en el Nuevo Testamento, pero en Isaías 61, se los voy a leer ese pasaje del 1 al 4, dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y bueno, pues hay lo otro, pues también se añade a eso, pero esto fue una profecía acerca de Jesús. Y cuando vino Jesús, ¿qué creen? Se cumplió. Y vino esa libertad. Vino a liberar a los prisioneros, a los que éramos prisioneros. Y esa libertad está ahí, esperándonos a que creamos, a que busquemos la verdad que es Cristo. Amén. Entonces, ¿cuánto les gustaría descubrir esta libertad? Y no solamente quedarnos con esa libertad, pero compartirla con los que son esclavos y que creen que son libres. Porque si usted se topa a un mexicano ahí afuera que no conoce a Cristo, usted le pregunta: ¿eres libre o eres esclavo? ¿Qué es lo que le va a contestar? ¿Sabe por qué? Porque no sabe que es un esclavo y vive bajo una mentira. Así como los judíos decían: yo nunca he sido esclavo de nadie, ¿qué te pasa? Y a lo mejor nosotros mismos podemos pensar de esa manera y pensar que no somos esclavos. Y no lo digo esto para condenar a nadie. Yo creo que el Espíritu Santo es el que puede traer convicción a nuestro corazón y nos puede decir en qué todavía estamos atrapados. Y que Él nos ayude a caminar hacia adelante, a cumplir lo que Él quiere que cumplamos en esta tierra. Que realmente no importa lo que yo vaya a hacer, lo que le importa a Él es liberarme y liberarlo a usted. Y bueno, no digo que estén atrapados en el pecado ni nada de eso. El Espíritu Santo es el que nos va a decir si tenemos algún problema en nuestra vida o estamos
y también Él quiere que esto se dé a conocer a los demás, que haya libertad en los que no son libres. Ahora imagínense si estamos tan esclavos en un lugar, en una nación libre y soberana, donde no vivimos bajo un yugo, entre comillas. Imagínense en los lugares del Medio Oriente donde la religión ahí, el Islam, tiene a la gente atrapada. Ellos quisieran ser libres de eso, pero todavía están lejos de conocer la libertad. Ahora, aún estando en medio de un pueblo oprimido, o aún estando dentro de la cárcel, uno puede ser libre, porque como mencionábamos, libre por dentro, libres dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, lo que no puse es cómo cerrar o cómo hacer ministración. Entonces, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos muestre a lo mejor dónde es donde necesitamos tener la verdad en nuestras vidas para ser libres? Espíritu Santo, te pido que vengas y nos hables a cada uno de nosotros y nos muestres en lo que hemos estado atrapados y donde necesitamos tu verdad, donde necesitamos creer que tú nos liberaste, que tú diste tu sangre, que tú diste tu vida para que pudiéramos ser libres de eso. Y a lo mejor un día nos atrapamos y nunca pudimos salir. Ayúdanos a tener esa libertad de esas cosas que nos atan y no nos, a lo mejor ni siquiera nos dejan dormir. Y de que hemos tratado de liberarnos por nuestras propias fuerzas.